Andrea, la esposa de mi hijo, decía que mi cocina de comida tradicional era una vergüenza del pasado. Le susurró a mi hijo: solo ponle las gotas a su té para que los médicos vean que está realmente confundida. Pero olvidaron que el alma de esta cocina es lo que crió a un hombre. Y esa misma alma les enseñará una lección que jamás olvidarán. Me llamo Marian Ellsworth. Tengo 68 años, y durante 40 de ellos fui enfermera de partos. He pasado toda mi vida ayudando a traer almas a este mundo, consolando a madres en sus momentos más difíciles y creyendo en la bondad fundamental del comienzo de una familia. Creí haberlo visto todo, haberlo comprendido todo. Estaba equivocada. La mayor actuación de mi vida no comenzó en un hospital, sino en mi propio porche. El viento en Portland esa tarde traía la primera promesa real del otoño, un frío húmedo que te cala los huesos. Mi vuelo de regreso de visitar a mi hermana en Seattle había sido cancelado. Dijo que tenía un problema mecánico, así que decidió tomar un autobús más temprano a casa, un día antes de lo previsto. No llama. Quería que fuera una pequeña sorpresa, un pequeño momento de alegría. Me imaginé a mi hijo Brendan y a su esposa Andrea, levantando la vista del televisor, con una sonrisa en sus rostros. Habían estado cuidando mi casa, y en mi mente ya podía oír la voz de Brendan. Mamá, regresas temprano. El taxi se detuvo junto a la acera y vi mi casa, la que Henry y yo compramos con nuestros primeros ahorros de verdad. Allí estaba, robusta y segura de sí misma, bañada por la cálida luz amarilla de la farola del porche. Estaba tal como la había dejado. Tranquila. Un santuario. Pagué al conductor, arrastré mi maleta con ruedas y caminé por el sendero familiar. Pero al pisar el primero de los viejos escalones de madera, me invadió una sensación. Una extraña quietud. No era la quietud apacible de una casa vacía. Era una quietud que parecía deliberada. Fue suficiente para detenerme, dejar la maleta en silencio y subir con cuidado las escaleras restantes. Nunca quise escuchar a escondidas. Dios sabe que era lo último que tenía en mente. Pero la ventana de la cocina, esa que siempre se atasca un poco, estaba entreabierta, justo lo suficiente para que se colara una voz que conoció tan bien como la de mis propios hijos. Era Andrea, y su tono no era de enojo ni de tristeza. Era clínico, objetivo, el tipo de tono que se usa para leer la lista de la compra o confirmar una cita con el dentista. Fue esa calma aterradora lo que hizo que las palabras fueran tan devastadoras. Ya he empezado a ponerle las gotas en sus bebidas. Las palabras no solo entraron en mis oídos. Las sentí como cosas físicas, como pequeños y afilados trozos de vidrio clavándose en mi pecho. Se me cortó la respiración. El asa de mi maleta, que acababa de coger, de repente se sintió inmensamente pesada, como si no estuviera llena de ropa, sino de todo el peso de mi vida. Me quedé paralizada en el porche, engullida por las sombras justo fuera del alcance de la luz, testigo invisible de la demolición de mi propio mundo. Entonces oí a mi hijo. Mi Brendan. Hubo una pausa larga y dolorosa, un silencio tan lleno de vacilación que gritaba. Entonces habló, y su voz era tan débil, que apenas era un susurro. Entonces, ¿de verdad necesitamos todo eso? La respuesta de Andrea fue instantánea, tajante y limpia como el bisturí de un cirujano. Hay que documentarlo, Brendan. Ya es olvidadiza. Sin un historial médico, no podemos obtener la tutela completa. Tutela. Esa sola palabra resonó en el vacío que acababa de abrirse dentro de mí. Fue una palabra que lo borró todo. Borró los 40 años que había pasado siendo su madre. Borró cada comida que había cocinado en mi cocina tradicional. Cada olla de berza, cada sartén de pan de maíz.
Borró cada noche que me senté junto a su cama cuando estaba enfermo con fiebre, cada sacrificio que Henry y yo habíamos hecho para que terminara la universidad. Redujo mi existencia a un estatus legal, un problema que resolver. Y entonces llegó el golpe final. El que realmente me destrozó. Después de que Andrea habló, solo hubo silencio de mi hijo. Su silencio fue su firma en su plan. Su silencio fue su consentimiento. Un sonido intentó escapar de mi garganta, un sollozo o un grito, no sé cuál, pero lo ahogué. Lo empujé muy, muy dentro, a un lugar donde guardaría todas las demás cosas que ya no podía mostrar. Respiré lenta y deliberadamente. El aire húmedo de Portland se sentía como hielo en mis pulmones. Mis manos, que habían estado temblando, se quedaron quietas. Me alicé el cuello del abrigo. Forcé los músculos de mi cara para esbozar una sonrisa. Una sonrisa brillante, alegre, desprevenida. Entonces metí la llave en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. ¡Sorpresa! Mi voz salió, imposiblemente firme, imposiblemente ligera. Andrea se abalanzó sobre ella, con su sonrisa perfecta. Marian. Dios mío. No te esperábamos. Me abrazó y, por primera vez, lo sentí de verdad. Sentí el frío absoluto, profundo en el abrazo de alguien que intentaba envenenarme metódicamente. Acababa de levantarse el telón, la obra había comenzado y me acababan de asignar el papel de mi vida. El frío del abrazo de Andrea, ese abrazo gélido y teatral, pareció quedarse en mi piel como una escarcha mucho después de que me soltara. Era una actriz magistral, recuperando rápidamente su dulce personalidad de nuera, mimando mi abrigo, diciéndome que parecía agotada por el viaje. La preocupación en su voz era una imitación perfecta de la realidad. Insistió en prepararme un vaso de leche tibia con miel, un remedio antiguo, algo que, según ella, me ayudaría a relajarme y dormir profundamente después de mi largo día. La vi entrar en mi cocina, moviéndose con una seguridad y propiedad que me revolvió el alma. Unos minutos después, me devolvió una humeante taza de cerámica que sostenía con cuidado. Me la ofreció con esa misma sonrisa amable e inquietante. Tomé la taza. Mis propias manos, que noté temblaban ligeramente, se sentían como hielo contra su reconfortante calor. Era una extraña y terrible paradoja. El vapor subía cargando con el dulce y saludable aroma de la miel, un olor que debería haber sido un consuelo, un recuerdo de infancia y cuidados, pero que ahora se sentía amenazante, una máscara de algo feo. Sostuve su mirada un instante, más de lo necesario, buscando un destello, una grieta en la fachada. No había ninguna. Era perfecta. Me llevé la taza a los labios. Tomé un pequeño sorbo, con cautela, dejando que el líquido tibio me cubriera la lengua. Y allí estaba. Al principio no fue inmediato. Solo había la familiar y empalagosa dulzura de la miel. Pero al asentarse, un segundo sabor extraño emergió de debajo. Era tenue, casi imperceptible para un paladar menos afinado, pero innegablemente estaba ahí. Un amargo matiz químico, el fantasma de una pastilla, disolvía el sabor de la traición. Como enfermera, había pasado toda mi vida rodeada de medicamentos de todo tipo. Conocía sus sutiles, a menudo desagradables características. Este era uno de ellos. Miré directamente a los ojos brillantes y expectantes de Andrea y forcé otra sonrisa, esta vez más amplia. Gracias, querida, dije, con la voz tan suave como la miel que ella había usado. Esto era justo lo que necesitaba. Tomé otro trago, más grande, sintiendo el líquido contaminado deslizarse por mi garganta. Estaba bebiendo la primera dosis de su veneno, y supe en ese momento que jamás olvidaría su sabor mientras viviera. Se convirtió en parte de mí, una pequeña piedra fría que se asentó en la boca del estómago. Esa noche, en la cena,
comenzó mi verdadera actuación. No podía ser sutil. Tenía que ser convincente. Tenía que ser idea suya, su confirmación, no mi acusación. Mientras Andrea servía una pechuga de pollo insípida y con aspecto saludable, dejé caer mi tenedor sin querer en el suelo de madera. Fingí estar sorprendida. Más tarde, miré a Brendan, con el ceño pensativo, y le pregunté cómo estaba el gato naranja del señor Henderson. Sabía con certeza que el pobre gato había fallecido el invierno pasado. Yo misma le había enviado una tarjeta de condolencias. Brendan dudó un momento y luego miró a Andrea. «Está bien, mamá», murmuró, evitando mi mirada. Empezaba una frase sobre un recuerdo de su infancia y luego la dejaba en el aire, confundida, apretándome la sien con los dedos como si intentara aferrar un pensamiento que se me escapaba cruelmente. Los observaba con el rabillo del ojo. A través de mis pestañas bajas lo vi, las miradas rápidas, casi invisibles, que intercambiaban por encima de la mesa. Eran pequeñas, agudas y llenas de un triunfo silencioso y compartido. Pensaban que estaba funcionando. Creían que sus pequeñas gotas de veneno, combinadas con mi edad, me nublaban la mente, que me estaba deteriorando justo a tiempo, convirtiéndome en la anciana confundida que necesitaban que fuera. El profundo y punzante dolor que se había instalado en mi corazón comenzó a cambiar, a enfriarse y a cristalizarse en algo completamente distinto. Se convirtió en un corazón frío, duro, como un diamante, una mirada aguda. En ese momento, sentada a la mesa de mi comedor, dejé de ser la madre de Brendan. Ya no era la mujer que lo había criado, que había soñado para él. Me había convertido en su adversaria. A la mañana siguiente, el desmantelamiento sistemático de mi vida comenzó en serio. Estaba en mi jardín, mi único y verdadero santuario, cortando las flores marchitas de las rosas premiadas de Henry, cuando vi a Andrea por la ventana del salón. Estaba ordenando una frase que ahora me producía escalofríos. Tenía una caja de cartón grande, de esas que se consiguen por mudarse metódicamente. Estaba quitando todas las fotografías enmarcadas de la repisa de la chimenea, el corazón de la habitación. El día de mi boda con Henry. Su sonrisa orgullosa, radiante, mostraba fotos de los primeros pasos de Brendan, su incómoda graduación de la preparatoria, el día de su propia boda. Décadas de la historia de una familia, de una vida bien vivida, arrastradas a una tumba de cartón. Solo haciendo que se vea un poco más moderna. Marian me llamó al verme observándola. Aún me daba la espalda. Todos estos marcos son tan viejos y desordenados que ni siquiera me miró a la cara. Guardó mis recuerdos como si fueran revistas viejas y caducadas. Luego pasó a la colección de discos de Henry, sus adorados álbumes de jazz. John Coltrane, Miles Davis, Ella Fitzgerald, la banda sonora de nuestra vida juntos, la música que bailábamos en esta misma sala. Guardó los preciados vinilos en otra caja y, en su lugar, donde el viejo tocadiscos había estado durante 30 años, instaló un elegante altavoz inteligente blanco, un plástico estéril e impersonal que respondía a su voz, no a la mía. Mi hogar, el alma misma de mi existencia, estaba siendo despojada de mi identidad, de mi historia, pieza a pieza dolorosa. Y mi hijo, mi único hijo, se quedó en la puerta y simplemente observó cómo sucedía. No dijo nada. Esa tarde, las paredes empezaron a cerrarse de verdad. Fui al viejo teléfono de disco del pasillo para llamar a mi hermana, solo para oír una voz amable, pero no había tono. La línea estaba muerta. Andrea pasó como un rayo junto a mí, cargando una carga de ropa. Ah, tenía el teléfono fijo desconectado, dijo con un gesto de desdén. Ya nadie los usa, ¿sabes? Es un gasto innecesario. Pero cuando le pedí mi celular, me dijo que lo tenía enchufado, cargándose en su habitación. Te lo traigo luego, mamá. No te preocupes por nada,
le dije. Quería dar un paseo, hasta el final de la manzana, para respirar un aire que no se sintiera contaminado por su presencia. Carol Brandon me detuvo en la puerta, su mano suavemente sobre mi brazo. Me dijo que debía descansar, que me veía frágil hoy, y que estaría encantado de hacer cualquier recado que necesitara. Fue entonces cuando comprendí el alcance de su plan, la aterradora arquitectura de mi nueva realidad. Era una prisionera. No había barrotes en las ventanas ni cadenas en mis muñecas. Mi prisión era mucho más sofisticada. Se construyó con sus voces dulces y preocupadas y sus sofocantes gestos de cuidado al estilo Hiatao. Me habían aislado, me habían separado del mundo, y ahora tenían el control total de mi vida, mi hogar y mi cuerpo. Y lo habían hecho todo con una sonrisa. Los días que siguieron a mi silenciosa declaración de guerra se difuminaron en un monótono paisaje gris de silencioso sufrimiento. Mi casa, antaño un lugar de vida vibrante, un santuario donde el aire mismo parecía vibrar con calidez, se convirtió en una institución estéril. Tenía un médico, una enfermera y un paciente. Yo. El corazón de mi hogar, mi cocina, quedó en silencio. Ese espacio sagrado donde generaciones de mujeres de Ellsworth habían expresado su amor a través de la comida, era ahora un laboratorio para mi decadencia. Los ricos y reconfortantes aromas del pollo frito chisporroteando en una sartén de hierro fundido bien sazonada, del pan de maíz dulce levantándose en el horno, de la berza cociéndose a fuego lento durante horas con pavo ahumado, todo desapareció. Esos olores eran la esencia misma de mi maternidad, el lenguaje de mi alma. Fueron reemplazados por el tenue, limpio y medicinal aroma de cualquier comida saludable que Andrea decidiera preparar. Todos los días cocinaba, si es que se le podía llamar así. Era más como reunir nutrientes en una bandeja. Pechuga de pollo hervida sin condimentar, pálida y gomosa. Verduras al vapor, con sus vibrantes colores apagados sin una pizca de mantequilla, sal o pimienta. Quinoa simple, un grano que nunca había servido en mi vida, que no sabía a nada. Todo se servía en platos blancos, de esos que encontrarías en la cafetería de un hospital, lo que hacía que la comida pareciera aún más insulsa. Era comida sin amor, sin historia, sin alma. Era sustento, no cena. Me sentaba a la mesa, la misma mesa de roble macizo donde Henry y yo habíamos compartido miles de comidas, y comía en silencio. Cada bocado era un acto deliberado de supervivencia, y cada bocado era tan soso e insípido como se había vuelto mi vida. El acto de comer, antes una celebración de la familia y la herencia, ahora era solo una función mecánica. Ya no era la guardiana del hogar, la mujer que alimentaba a su familia. Solo era una boca que necesitaba ser alimentada, una partida en el presupuesto familiar. Y así, en respuesta a esta eliminación, dejé de hablar. Las palabras se sentían inútiles, una moneda extranjera en este nuevo país hostil. Eran armas que no tenía la fuerza para blandir. Todavía no. Cuando Andrea me preguntaba con su voz demasiado vivaz si necesitaba algo, simplemente asentía lentamente o negaba levemente con la cabeza. Dejé de mirar a Brendan por completo. Mirarlo era ver el fantasma del chico que había criado, un fantasma demasiado doloroso de soportar. Me di cuenta de que mi silencio les complacía. Parecía confirmar su narrativa cuidadosamente construida. Para ellos, mi retirada era un síntoma clásico de mi declive, una señal de que mi mente se desvanecía, tal como lo habían planeado. Lo interpretaron como una rendición. Se equivocaban. Para mí, el silencio se convirtió en mi escudo. Era mi armadura. En el silencio, podía observar, en la quietud, podía escuchar. Cuando dejas de hacer ruido, empiezas a oír todo con una claridad dolorosa. Y yo los oía. Oía sus susurros cuando creían que dormitaba en mi sillón. No eran fuertes, pero en el silencio sepulcral de la casa,
Sus voces se filtraban como veneno a través de las paredes. Hablaban de programar citas médicas con especialistas que confirmarían mi condición. Hablaban de los documentos legales que estaban preparando, los que les otorgarían control total. Hablaban de mis bienes, mi pensión, el aumento del valor de mercado de la casa. Percibí la avaricia en sus voces, algo crudo y feo que se enroscaba en el aire entre ellos. Mi silencio me permitió recopilar estos fragmentos de su conspiración, pieza a pieza dolorosa. Era un espía en mi propia casa, un archivista silencioso de mi propia muerte. La mayor parte de mis horas de vigilia las pasaba en el sillón junto a la ventana del salón, la que daba al jardín. Era la única parte de la casa que aún sentía como mía, un lugar donde su contaminación no había llegado del todo. Henry y yo habíamos plantado cada arbusto, cada flor, y a pesar del frío veneno que se había infiltrado en la casa, el jardín permanecía terca y desafiantemente vivo. Las rosas rojo intenso, su variedad favorita, la M.R. Lincoln, seguían floreciendo. Sus pétalos eran como terciopelo oscuro contra el cielo eternamente gris de Portland. Eran leales. Recordaban quién las había plantado. Me sentaba allí durante horas, inmóvil, y hablaba con Henry. No en voz alta, por supuesto. Mi actuación era demasiado importante para semejante desliz. Pero en el tranquilo teatro de mi mente, teníamos largas conversaciones. Lo siento, Henry, decía, con la mirada fija en el robusto roble que plantamos en el primer cumpleaños de Brendan. Lo siento mucho. Fui demasiado confiada. Vi al hijo que quería ver, no al hombre en el que se estaba convirtiendo. Lo dejé. Dejé que mancharan todo lo que construimos juntos. Dejé que profanaran nuestro hogar, nuestra memoria. La ira intensa y ardiente que sentí inicialmente en el porche comenzó a enfriarse, transformándose en una tristeza profunda y dolorosa. Ya no era solo rabia hacia ellos. Era un profundo autorreproche, una culpa aplastante por no haber visto la debilidad de mi propio hijo, por no haber reconocido antes la fría ambición en los ojos de su esposa. Mi amor, la fuerza más poderosa que jamás había conocido, me había cegado, y esa ceguera me había costado todo. Una tarde, sentada en mi sitio habitual, vi al cartero detenerse en nuestro buzón. Poco después, Andrea entró, hojeando el fajo de cartas con un aire de aburrimiento ensayado. Vi el familiar sobre azul y blanco de la Iglesia Bautista Abisinia, nuestro boletín semanal. La observé mientras, sin dudarlo un instante, lo tiraba directamente al contenedor de reciclaje, junto con las ofertas de tarjetas de crédito y los folletos de pizza. Ni siquiera se molestó en abrirlo. Solo más correo basura. Dijo, casi para sí misma, aunque sabía que le estaba observando. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta desdén, como si mi conexión con mi fe y mi comunidad fuera tan inútil como un cupón para un lavado de coche gratis. Y fue entonces cuando comprendí de verdad la magnitud de su plan. No se trataba solo de quedarse con mi dinero. No se trataba solo de apoderarse de mi casa. Se trataba de borrarme por completo. Necesitaban eliminar sistemáticamente todo rastro de la mujer que era. Tenían que cortar toda conexión que tuviera con el mundo exterior, con mis amigos, con mi fe, con mi propia identidad. Necesitaban convertirme en una insignificancia, un fantasma en mi propia casa, una mujer que ya estaba muerta mucho antes de que su cuerpo tuviera la decencia de rendirse. No solo intentaban arrebatarme mi futuro. También intentaban activamente robarme mi pasado. Durante semanas, había permitido que el dolor y la conmoción me insensibilizaran. Existía en la niebla, un observador silencioso y pasivo de mi propio y lento desvanecimiento. Pero lo que pasa con el entumecimiento es que no puede durar para siempre. Tarde o temprano, sucede algo lo suficientemente agudo como para atravesarlo. Para mí, ese momento no surgió de una gran traición ni de una confrontación dramática.
Surgió de unas cuantas palabras dichas al descuido. Un martes por la noche. Estaba en mi sillón, fingiendo dormitar, con la cabeza ladeada. Era un papel que había perfeccionado. Desde la otra habitación, oí a Brendan hablando por teléfono con uno de sus amigos. Su voz era relajada, despreocupada. Lo oí reír, un sonido que ahora me resultaba extraño y cruel en mi casa. Y entonces lo dijo. Sí, tío, la vieja se está volviendo bastante loca. Ya casi se acaba. Pronto podremos vender este basurero y salir de aquí. La vieja, este basurero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desprovistas de cualquier pretensión. Mamá no. No era mi hogar de la infancia. Solo la anciana y este basurero. Eso era todo lo que yo era para él, un obstáculo. Y mi hogar, la casa que Henry y yo habíamos llenado de amor, ya hacia olor a pan recién horneado, era solo un terreno por liquidar. El desprecio despreocupado e irreflexivo en su voz fue el catalizador. Fue el chapoteo del agua helada lo que me despertó de mi estupor. La parálisis emocional que me había mantenido cautiva durante semanas se hizo añicos. Y en su lugar, un sentimiento diferente comenzó a surgir. No era una ira ardiente y explosiva. Era una rabia fría, clara y concentrada. Sentí como si un trozo de hielo se formara en mi corazón. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. El tiempo de las lágrimas había terminado. Había llorado lo suficiente como para regar todo mi jardín. Ahora era el momento de luchar. Mi primer pensamiento fue buscar pruebas. Necesitaba pruebas. Las palabras eran solo aire, pero las acciones y las grabaciones eran sólidas. Mi mente, que creían que fallaba, comenzó a funcionar con la claridad de una enfermera en una unidad de cuidados intensivos. Y recordé algo. Recordé una pequeña grabadora de mano que Henry solía usar. La llevaba a la iglesia para grabar los sermones del pastor. Uno, queriendo escucharlos de nuevo durante la semana, los guardó en una vieja caja de zapatos llena de otras cosas sentimentales, escondida debajo de nuestra cama. En la oscuridad de la noche, cuando la casa estaba en completo silencio y el único sonido era la respiración rítmica de mis captores al final del pasillo, me deslicé lenta y cuidadosamente fuera de la cama. Me dolían las articulaciones en señal de protesta, pero las ignoré. Me puse a gatas y palpé en la oscuridad bajo el marco de la cama. Mis dedos rozaron el familiar cartón desgastado de la caja. La saqué. Allí estaba, acurrucada entre viejos pasadores de corbata y ramilletes secos. La pequeña grabadora plateada. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, una reliquia de una época más inocente. Encontré un par de pilas AA en el cajón de mi mesita de noche y, con dedos torpes pero decididos, las coloqué en su lugar. Presioné el pequeño botón redondo de grabación. Una pequeña luz roja se encendió, una chispa desafiante en la oscuridad sofocante de mi habitación. Era la primera brasa de una fogata que estaba a punto de encender. Guardé la grabadora en el bolsillo profundo de mi bata, donde permanecería conmigo, mi silenciosa y secreta compañera. A la mañana siguiente, un nuevo propósito me invadió. Encontré una pequeña libreta de espiral y un bolígrafo en un cajón de trastos. Durante 40 años, mi vida como enfermera se había definido por la meticulosa y objetiva documentación. No se anotan los sentimientos. Se anotan los hechos. Se documenta. Y eso es lo que empecé a hacer. Este no era el diario de una anciana triste. Era el historial médico de un crimen en curso. Mi primera anotación fue precisa. Martes, 7:15 de la mañana. Andrea sirvió té, que sabía ligeramente amargo, y desechó el líquido en la maceta del ficus cuando no miraba. Otra anotación unos días después. Viernes, 9:20 de la noche. Brendan,
al teléfono en el estudio, mencionó acelerar la venta de la casa. Conversación grabada. Cada detalle, por pequeño que fuera, se registraba con la fecha, la hora y una breve descripción de los hechos. Mi letra, antes temblorosa por la desesperación, se volvió firme y firme sobre la página. Con mi documentación secreta en marcha, mejoré mi rendimiento. Mi confusión se volvió más estratégica. Les dejaba ver lo que querían ver, lo que necesitaban ver. Para sentirme segura y despreocupada, dejé hervir deliberadamente una tetera en la estufa hasta que se secó por completo y silbó estridentemente, fingiendo ignorancia, hasta que Andrea entró corriendo a apagarla. Con un suspiro de exasperación, comencé a llamar a Andrea por el nombre de otra enfermera con la que trabajé, una mujer llamada Sharon. «Oh, gracias, Sharon», decía, mirándola con una sonrisa vacía. Me adentraba en el jardín y mantenía conversaciones tranquilas y unilaterales, asegurándome de que pudieran verme por la ventana hablando con las rosas de Henry. Cada uno de estos actos de senilidad calculada era una capa de camuflaje tras la máscara de una anciana frágil y confundida. Mi mente estaba más aguda y concentrada que en años. Ya no era una paciente. Era una cazadora que reunía sus armas, esperando el momento perfecto para atacar. Tenía mi libreta, mi grabadora y un propósito frío y claro. Tenía la evidencia. Pero la evidencia es inútil cuando estás encerrada en una jaula, por muy bellamente decorada que esté. Sabía, con la certeza de una enfermera que reconoce un corazón enfermo, que no podía ganar esta guerra sola. Andrea había sido despiadadamente eficiente en su campaña de aislamiento. Había cortado mis líneas de comunicación una a una, dejándome varada en una isla en medio de mi propia vida. Pero había una conexión que ella no podía ver, una que no podía controlar, un salvavidas enterrado en lo profundo de mi pasado. Su nombre era Sharon. Sharon y yo éramos amigas desde que éramos niñas con trenzas y rodillas raspadas. No éramos solo amigos ocasionales que nos reuníamos para comer. Éramos soldados de las mismas guerras. Marchamos juntos por los derechos civiles en los años 60, del brazo, alzando nuestras voces al unísono. Nos apoyamos mutuamente en las derrotas, celebramos nuestros triunfos y presenciamos cómo el mundo cambiaba a nuestro alrededor. Sharon me conocía. Conocía el acero que corría bajo mi piel. Era la única persona que Andrea jamás podría comprender ni anticipar. Tuve que esperar la oportunidad perfecta. Llegó un jueves por la tarde cuando Andrea anunció que iría a una clase de yoga y luego se encontraría con una amiga para tomar un café. La casa estaría vacía durante al menos 2 horas. En cuanto su coche salió de la entrada, me moví. Saqué mi móvil de su habitación, el corazón me latía frenéticamente contra las costillas. Encontré su número, una secuencia de dígitos que conocía tan bien como mi nombre, y pulsé el botón de llamada. No podía decir la verdad directamente. Supuse que tendrían alguna forma de monitorear el teléfono, alguna aplicación que no entendía. Así que cuando Sharon contestó, con su cálida voz familiar como un bálsamo para mis nervios, hablé con un código nacido de toda una vida, de experiencias compartidas. Adapté mi voz para que sonara cansada, frágil, como esperaban que sonara. Sharon, soy yo, Marian, comencé. Últimamente he estado pensando mucho en el jardín de Henry. Ya sabes, en sus rosales. Bueno, parece que han empezado a crecer malas hierbas a su alrededor. Están empezando a asfixiar a las plantas buenas, y ya no sé qué hacer. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Fue un silencio largo y reflexivo. Sharon procesaba mis palabras, traduciéndolas. Ella también era jardinera. Entendía el lenguaje de las raíces y las espinas. Entonces habló, y su voz era firme, firme y llena de un significado que no tenía nada que ver con la jardinería. Entiendo, Marian.
Últimamente he tenido problemas con las plagas en mi propio jardín. Oye, ¿por qué no nos reunimos en la iglesia para el servicio de oración del miércoles por la mañana? Podemos tomar un café en el salón comunitario después. En la iglesia, por supuesto. Era mi santuario, el único lugar donde Andrea no podía negarme sin parecer un monstruo. El miércoles por la mañana, le dije a Andrea que sentía la necesidad de ir a orar, quizás incluso hablar con el pastor. Puso los ojos en blanco, pero no pudo negarse. Me llevó allí, una carcelera silenciosa e impaciente. Después del servicio, me escabullí al salón comunitario, una sala grande y con corrientes de aire que olía a himnarios viejos y café aguado. Sharon me esperaba en una mesita en un rincón apartado, lejos de miradas indiscretas. Nos sentamos uno frente al otro, dos viejos amigos con 2 tazas de café tibio entre nosotros. No hubo lágrimas ni largas explicaciones. No las necesitaba. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué la pequeña grabadora plateada y la puse sobre la mesa. Le di al play. La voz fina y aguda de mi hijo llenó el espacio entre nosotros. La anciana se está volviendo bastante loca. Vende este basurero. Solo puse ese breve y brutal segmento. Fue suficiente. Sharon escuchó, con el rostro impasible. Cuando terminó, no pronunció ni una sola palabra de lástima ni de sorpresa. Su expresión no era de sorpresa. Era de fría y cansada comprensión. La ira en sus ojos era una ira antigua, de esas que las mujeres negras de nuestra generación conocían demasiado bien. No dijo, siento mucho que te esté pasando esto. En cambio, abrió su bolso grande y práctico, sacó una tarjeta de visita impecable y la deslizó por la mesa. Se detuvo justo antes de mi taza de café. David Chen, dijo en voz baja y clara. Es abogado, hijo de un viejo amigo del movimiento. Su familia le debe a la mía un par de favores. Pero no es por eso que te mando con él. Es bueno. Se especializa en casos de maltrato a personas mayores, especialmente en nuestra comunidad. Entiende la dinámica. Entiende cómo piensan estos chicos. El pequeño trozo de papel rectangular con un nombre que no conocía se sentía como un salvavidas en un mar embravecido. Era tangible. Era esperanza. Antes de irme a encontrarme con Andrea afuera, Sharon se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Su mano era cálida y fuerte, su agarre firme y reconfortante. Fue el primer contacto verdaderamente humano que sentí en semanas. Marian, dijo, y por primera vez me miró directamente a los ojos, los suyos llenos de una luz feroz y protectora. No te estás volviendo loca. Eres enfermera. Conoces las señales mejor que nadie. Estás siendo atacada sistemáticamente y no vamos a dejar que ganen. Sus palabras fueron como una descarga eléctrica que me enderezó la columna, despejando la última niebla de mi mente. En ese momento, sentada en el sótano de esa iglesia, sentí que la soledad que había sido mi compañera constante durante semanas finalmente comenzaba a desvanecerse. No era solo una pobre anciana. No era una víctima. Era una luchadora. Y acababa de encontrar a mi primer soldado. La tarjeta de visita que Sharon me había dado me pesaba en el bolsillo, un pequeño rectángulo de papel que contenía el peso de mi futuro. No perdí el tiempo. Al día siguiente fingí dolor de cabeza y me quedé en mi habitación, lo que me daba la privacidad que necesitaba. Esperé hasta estar segura de que Andrea y Brendan estaban ocupados. Luego salí por la puerta trasera y caminé 3 cuadras hasta un teléfono público que aún permanecía abandonado como un monumento olvidado frente a una tienda de barrio. Me temblaban las manos al marcar el número de David Chen, pero mi voz sonaba firme. Su secretaria era discreta. La cita no estaba programada en su bufete de abogados del centro, un lugar donde podrían verme. En cambio,
pero lo que pasa con el entumecimiento es que no puede durar para siempre. Tarde o temprano, sucede algo lo suficientemente agudo como para atravesarlo. Para mí, ese momento no surgió de una gran traición ni de una confrontación dramática. Surgió de unas cuantas palabras dichas al descuido. Un martes por la noche. Estaba en mi sillón, fingiendo dormitar, con la cabeza ladeada. Era un papel que había perfeccionado. Desde la otra habitación, oí a Brendan hablando por teléfono con uno de sus amigos. Su voz era relajada, despreocupada. Lo oí reír, un sonido que ahora me resultaba extraño y cruel en mi casa. Y entonces lo dijo. Sí, tío, la vieja se está volviendo bastante loca. Ya casi se acaba. Pronto podremos vender este basurero y salir de aquí. La vieja, este basurero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desprovistas de cualquier pretensión. Mamá no. No era mi hogar de la infancia. Solo la anciana y este basurero. Eso era todo lo que yo era para él, un obstáculo. Y mi hogar, la casa que Henry y yo habíamos llenado de amor, jazz y olor a pan recién horneado, era solo un terreno por liquidar. El desprecio despreocupado e irreflexivo en su voz fue el catalizador. Fue el chapoteo del agua helada lo que me despertó de mi estupor. La parálisis emocional que me había mantenido cautiva durante semanas se hizo añicos. Y en su lugar, un sentimiento diferente comenzó a surgir. No era una ira ardiente y explosiva. Era una rabia fría, clara y concentrada. Sentí como si un trozo de hielo se formara en mi corazón. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. El tiempo de las lágrimas había terminado. Había llorado lo suficiente como para regar todo mi jardín. Ahora era el momento de luchar. Mi primer pensamiento fue buscar pruebas. Necesitaba pruebas. Las palabras eran solo aire, pero las acciones y las grabaciones eran sólidas. Mi mente, que creían que fallaba, comenzó a funcionar con la claridad de una enfermera en una unidad de cuidados intensivos. Y recordé algo. Recordé una pequeña grabadora de mano que Henry solía usar. La llevaba a la iglesia para grabar los sermones del pastor. Uno, queriendo escucharlos de nuevo durante la semana, los guardó en una vieja caja de zapatos llena de otras cosas sentimentales, escondida debajo de nuestra cama. En la oscuridad de la noche, cuando la casa estaba en completo silencio y el único sonido era la respiración rítmica de mis captores al final del pasillo, me deslicé lenta y cuidadosamente fuera de la cama. Me dolían las articulaciones en señal de protesta, pero las ignoré. Me puse a gatas y palpé en la oscuridad bajo el marco de la cama. Mis dedos rozaron el familiar cartón desgastado de la caja. La saqué. Allí estaba, acurrucada entre viejos pasadores de corbata y ramilletes secos. La pequeña grabadora plateada. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, una reliquia de una época más inocente. Encontré un par de pilas AA en el cajón de mi mesita de noche y, con dedos torpes pero decididos, las coloqué en su lugar. Presioné el pequeño botón redondo de grabación. Una pequeña luz roja se encendió, una chispa desafiante en la oscuridad sofocante de mi habitación. Era la primera brasa de una fogata que estaba a punto de encender. Guardé la grabadora en el bolsillo profundo de mi bata, donde permanecería conmigo, mi silenciosa y secreta compañera. A la mañana siguiente, un nuevo propósito me invadió. Encontré una pequeña libreta de espiral y un bolígrafo en un cajón de trastos. Durante 40 años, mi vida como enfermera se había definido por la meticulosa y objetiva documentación. No se anotan los sentimientos. Se anotan los hechos. Se documenta. Y eso es lo que empecé a hacer. Este no era el diario de una anciana triste. Era el historial médico de un crimen en curso. Mi primera anotación fue precisa.
Martes, 7:15 de la mañana. Andrea sirvió té, que sabía ligeramente amargo, y desechó el líquido en la maceta del ficus cuando no miraba. Otra anotación unos días después. Viernes, 9:20 de la noche. Brendan, al teléfono en el estudio, mencionó acelerar la venta de la casa. Conversación grabada. Cada detalle, por pequeño que fuera, se registraba con la fecha, la hora y una breve descripción de los hechos. Mi letra, antes temblorosa por la desesperación, se volvió firme y firme sobre la página. Con mi documentación secreta en marcha, mejoré mi rendimiento. Mi confusión se volvió más estratégica. Les dejaba ver lo que querían ver, lo que necesitaban ver. Para sentirme segura y despreocupada, dejé hervir deliberadamente una tetera en la estufa hasta que se secó por completo y silbó estridentemente, fingiendo ignorancia, hasta que Andrea entró corriendo a apagarla. Con un suspiro de exasperación, comencé a llamar a Andrea por el nombre de otra enfermera con la que trabajé, una mujer llamada Sharon. «Oh, gracias, Sharon», decía, mirándola con una sonrisa vacía. Me adentraba en el jardín y mantenía conversaciones tranquilas y unilaterales, asegurándome de que pudieran verme por la ventana hablando con las rosas de Henry. Cada uno de estos actos de senilidad calculada era una capa de camuflaje tras la máscara de una anciana frágil y confundida. Mi mente estaba más aguda y concentrada que en años. Ya no era una paciente. Era una cazadora que reunía sus armas, esperando el momento perfecto para atacar. Tenía mi libreta, mi grabadora y un propósito frío y claro. Tenía la evidencia. Pero la evidencia es inútil cuando estás encerrada en una jaula, por muy bellamente decorada que esté. Sabía, con la certeza de una enfermera que reconoce un corazón enfermo, que no podía ganar esta guerra sola. Andrea había sido despiadadamente eficiente en su campaña de aislamiento. Había cortado mis líneas de comunicación una a una, dejándome varada en una isla en medio de mi propia vida. Pero había una conexión que ella no podía ver, una que no podía controlar, un salvavidas enterrado en lo profundo de mi pasado. Su nombre era Sharon. Sharon y yo éramos amigas desde que éramos niñas con trenzas y rodillas raspadas. No éramos solo amigos ocasionales que nos reuníamos para comer. Éramos soldados de las mismas guerras. Marchamos juntos por los derechos civiles en los años 60, del brazo, alzando nuestras voces al unísono. Nos apoyamos mutuamente en las derrotas, celebramos nuestros triunfos y presenciamos cómo el mundo cambiaba a nuestro alrededor. Sharon me conocía. Conocía el acero que corría bajo mi piel. Era la única persona que Andrea jamás podría comprender ni anticipar. Tuve que esperar la oportunidad perfecta. Llegó un jueves por la tarde cuando Andrea anunció que iría a una clase de yoga y luego se encontraría con una amiga para tomar un café. La casa estaría vacía durante al menos 2 horas. En cuanto su coche salió de la entrada, me moví. Saqué mi móvil de su habitación, el corazón me latía frenéticamente contra las costillas. Encontré su número, una secuencia de dígitos que conocía tan bien como mi nombre, y pulsé el botón de llamada. No podía decir la verdad directamente. Supuse que tendrían alguna forma de monitorear el teléfono, alguna aplicación que no entendía. Así que cuando Sharon contestó, con su cálida voz familiar como un bálsamo para mis nervios, hablé con un código nacido de toda una vida, de experiencias compartidas. Adapté mi voz para que sonara cansada, frágil, como esperaban que sonara. Sharon, le diremos que buscamos y no encontramos nada. Luego podremos cobrarla nosotros mismos. Con su mente desorientada, nunca notará la diferencia. Cerré los ojos. Los tenía. Las palabras eran una clara confesión de intenciones, la cristalización perfecta de su codicia y su desprecio. Esa grabación no era solo una prueba. Era la bala de plata que necesitaba. La búsqueda comenzó.
Desde mi habitación, los oía. No eran silenciosos ni respetuosos. Recorrían la casa a toda velocidad. Oía cómo abrían armarios y arrastraban cajas por el suelo. Buscaban la Biblia con una energía frenética, la energía de quienes buscan tesoros y creen haber encontrado un mapa. Finalmente, oí un grito triunfal de Andrea, que la encontró en un viejo baúl a los pies de su cama. Mi corazón se encogió, no de miedo, sino de una profunda y dolorosa ira. El baúl contenía mis objetos más preciados, mi vestido de novia, las cartas de Henry de su época en el servicio militar y la Biblia familiar. Esa Biblia era más que un simple libro. Su desgastada cubierta de cuero había sido tocada por las manos de mi abuela y su madre antes que ella. Había viajado con mi familia desde el sur profundo hasta el norte durante la Gran Migración. Las páginas de su interior no solo contenían la palabra de Dios, sino un registro manuscrito de cada nacimiento, cada muerte, cada matrimonio en mi familia durante más de 100 años. Era nuestra historia. Era nuestra alma. Uf, Dios mío, es antiguo, oí quejarse a Andrea. Huele a polvo y naftalina. Entonces oí un sonido que me heló la sangre. Era el sonido del libro al ser sujetado por el lomo y sacudido violentamente. Un golpe sordo, un crujido. Imaginé las páginas quebradizas y amarillentas, el registro sagrado de mis antepasados, tratado con una falta de respeto tan profana. Ese solo sonido para mí fue una violación peor que el veneno. No solo intentaban robarme mi dinero. Estaban profanando mi herencia. Por supuesto que no encontraron ninguna póliza de seguro. No había ninguna que encontrar. Pero había algo. Oí la voz de Brendan de nuevo, confundida. Espera, hay un trozo de papel aquí. Hubo un largo silencio mientras leía. Era una nota con la elegante caligrafía de Henry, que yo había puesto dentro de la Biblia años atrás. Una nota que yo misma casi había olvidado. Me sabía la letra de memoria. Para mí, Marian, decía, nuestro mayor legado no está en ninguna póliza ni cuenta bancaria. Está en el corazón y la integridad de nuestro hijo. Espero que siempre lo recuerde. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces lo rompió la voz de Andrea, aguda y quebradiza por la frustración. Eso es inútil. Solo más basura sentimental. No lo sabían, pero la trampa se había cerrado de golpe. El cebo no era una póliza de seguro inexistente. El cebo era su propia personalidad. La trampa estaba diseñada para capturar su verdadera reacción al enfrentarse a la disyuntiva entre el sentimentalismo y la codicia. Y su respuesta, ahora inmortalizada en una diminuta cinta magnética, fue más perfecta, más condenatoria, de lo que jamás podría haber esperado. Llegó el día del juicio final. La reunión estaba fijada para las 2 en la oficina de David Chen, un espacio formal y neutral. Este no era el restaurante informal de nuestra primera reunión. Estaba en una sala de conferencias con una larga mesa de caoba pulida que se sentía tan fría y dura como la verdad que estábamos a punto de revelar. Brendan y Andrea llegaron primero. Entraron con un aire de seguridad y propiedad, como si ya estuvieran a cargo de mis asuntos. Andrea llevaba un grueso portafolios encuadernado en cuero, que pude ver estaba lleno de folletos satinados de residencias de alta gama. Pensaron que este era el acto final, la última reunión superficial donde, con delicadeza pero firmeza, persuadirían a la confundida anciana para que firmara su sentencia. Me sonrieron, con una sonrisa practicada y paciente, como la que se le ofrece a un niño difícil. Llegué unos minutos después con Sharon a mi lado. Había elegido mi atuendo con cuidado. Llevaba un sencillo pero elegante vestido morado oscuro. Era el color de la realeza, el color de la dignidad. No llegué como víctima.
Me senté a la cabecera de la mesa, con Sharon a mi derecha y David a mi izquierda. No dije nada. Simplemente junté las manos sobre la mesa y esperé, tranquila y serena, como una reina observando a un par de conspiradores aficionados a punto de ser desenmascarados. David Chen no perdió tiempo en cortesías. Inició la reunión con una autoridad serena y profesional. Gracias por venir, dijo, con voz incluso antes de que discutiéramos cualquier futuro arreglo para la señora Ellsworth. Hay algunos puntos que debemos aclarar sobre su bienestar actual. Con un clic del ratón, apareció un documento en la gran pantalla al fondo de la sala. Era el informe del psiquiatra geriátrico. La conclusión se mostraba en una fuente grande y negrita, imposible de ignorar. El paciente tiene una capacidad cognitiva sólida y plena. Observé el rostro de Andrea. La sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión. Brendan se removió incómodo en su asiento. No se esperaban esto. David no se detuvo. Y ahora continuó, tenemos una grabación que me gustaría que escucharan. Volvió a hacer clic con el ratón. Los altavoces de la sala, que habían estado en silencio, cobraron vida. Y entonces la propia voz de Andrea llenó el aire estéril de la sala de conferencias, nítida y clara. La anciana está completamente loca. Tienes que encontrar esa Biblia. Le diremos que la buscamos si no había nada. Entonces podremos cobrarla nosotros mismos. Nunca notará la diferencia. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Brendan miraba fijamente la mesa pulida como si albergara los secretos del universo. Su rostro, de un rojo intenso y ardiente, parecía estar en ella. Andrea tenía la mandíbula floja, el rostro pálido por la sorpresa. Tartamudeó, mirando desesperadamente de mí a David. Eso es ilegal. No se puede grabar a alguien sin su permiso. Nos grabó ilegalmente. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de David. De hecho, dijo con un tono peligrosamente agradable, la ley en el estado de Oregón exige el consentimiento de una de las partes. Siempre que una de las personas en la conversación esté al tanto de la grabación, es perfectamente legal. Y tu madre, dijo, señalándome. Mi cliente estaba muy al tanto. Dejó que la conversación asimilara la información un momento antes de continuar con su ataque metódico. Deslizó un informe de laboratorio por la mesa. Este es el análisis químico de una bolsita de té proporcionada por mi cliente. Muestra rastros de un sedante sin receta conocido por causar confusión y somnolencia. Luego presentó una declaración jurada firmada por mi vecina de al lado, una dulce señora llamada señora Gabel, quien testificó haber visto a Andrea tirar una caja con nuestras fotos familiares al contenedor de reciclaje. Cada prueba fue un mazazo, un clavo más clavado en el ataúd de su engañoso plan. El mundo de mentiras cuidadosamente construido que habían construido a mi alrededor se desmoronó en cuestión de minutos. El color se había desvanecido por completo del rostro de Andrea. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas ardientes y frustradas de una infiel que acababa de ser descubierta, lágrimas de ira por una derrota absoluta e innegable. Durante todo el proceso, permanecí en silencio. Había dejado que las pruebas hablaran por mí. Pero ahora era mi turno. Lenta y deliberadamente, eché la silla hacia atrás y me puse de pie. Miré más allá del patético sollozo de Andrea y fijé mi mirada directamente en mi hijo. Mi voz, cuando finalmente hablé, no temblaba. No estaba llena de ira ni de dolor. Era tan tranquilo y firme como la mano de un cirujano. Pasé toda mi vida, dije, con mi voz resonando en la habitación silenciosa, intentando enseñarte la diferencia entre el bien y el mal, entre el honor y la codicia, entre el amor y la posesión. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras lo afectara.
Ahora veo que fallé en esa lección. Lo miré, mi hijo, este extraño con mi sangre en las venas, con la cabeza aún gacha, avergonzado. Pero hoy te daré una última lección, Brendan. Nunca, jamás, subestimes a una mujer que ha dedicado su vida a luchar por su familia, por su fe y ahora por sí misma. Me giré sin volver a mirarlos. Sharon se puso de pie junto a mí, poniéndome una mano en la espalda, apoyándome. Juntos salimos de la sala de conferencias, dejando atrás los restos de sus vidas y sus mentiras esparcidas sobre la caoba pulida. No miramos atrás. Las consecuencias de esa reunión en la oficina de David Chen fueron rápidas y decisivas. Armados con la evidencia irrefutable de su conspiración, las grabaciones, el informe de laboratorio y la declaración jurada que David presentó para solicitar una orden de protección de emergencia, el tribunal, al ver el peligro claro e inminente de maltrato a personas mayores, la concedió sin dudarlo. Brendan y Andrea recibieron una orden de alejamiento permanente y se vieron obligados legalmente a desalojar mi casa en 24 horas. Me quedé de pie junto a la ventana de mi sala, la misma ventana donde había permanecido sumido en una nube de insensibilidad durante semanas, observándolos. Era un día típico de Portland, una lluvia incesante y lloviznosa que caía de un cielo color pizarra. Se movían con un silencio hosco y derrotado, llevando cajas y bolsas a su coche. No hubo discusiones dramáticas ni súplicas finales. No hubo disculpas susurradas en la puerta. No hubo nada más que los movimientos silenciosos y apresurados de dos personas que lo habían apostado todo y perdido. Cuando su coche finalmente se alejó de la acera, con sus luces traseras rojas desapareciendo en la niebla gris, no sentí una oleada de victoria. Sentí un profundo y sofocante alivio. Era la sensación que experimenta un paciente tras la extirpación exitosa de un tumor maligno. La herida seguía allí, sensible y profunda, pero el veneno había desaparecido. La batalla legal no terminó ahí, pero la guerra ya estaba ganada. David presentó una demanda civil en mi nombre, solicitando una indemnización por daños y perjuicios por angustia emocional y mala praxis financiera. Ante la abrumadora evidencia y la amenaza real de un proceso penal por sus acciones, Brendan y Andrea optaron por llegar a un acuerdo extrajudicial. Se vieron obligados a pagar una suma considerable, un reconocimiento monetario del dolor que habían infligido. Pero sabía que el verdadero castigo no estaba en el dinero que habían perdido. El verdadero castigo estaba en las vidas que habían arruinado. Unas semanas después, me enteré de que Andrea había solicitado el divorcio. Su ambición no podía soportar verse atada al fracaso. Y Brendan, mi hijo, con su reputación en los círculos financieros de la ciudad, destrozada por los rumores silenciosos pero persistentes de la demanda, perdió su prestigioso trabajo. Intentaron apoderarse de mi mundo entero, y al final, perdieron el suyo. Había una sombría justicia bíblica en todo aquello, una sensación de cosechar lo que se siembra que no me trajo alegría, solo una silenciosa y sombría sensación de orden que se restauraba en el universo. Mis próximos pasos fueron claros y decididos. Hice que David entregara formalmente una copia de mi Nuevo Testamento a la última dirección conocida de Brendan. No hubo carta adjunta, ni una última palabra mía. El documento en sí era el mensaje. Le diría, con el lenguaje frío e implacable de la ley, que ni un solo centavo de toda una vida de arduo trabajo y cuidadoso ahorro de su padre y mío pasaría jamás a manos del hijo que nos había traicionado. Le informaría de que el legado de la familia Ellsworth había sido redefinido. Ya no se trataba de transmitir propiedades. Se trataba de transmitir protección. El dolor que me habían causado se había convertido en un escudo para otros que eran igual de vulnerables. Y eso se sentía más valioso que cualquier herencia que pudiera haberle dejado. Finalmente, quedaba un último asunto por atender. No vendería la casa. La habían llamado un basurero. Le diremos que buscamos y no encontramos nada.
Luego podremos cobrarla nosotros mismos. Con su mente desorientada, nunca notará la diferencia. Cerré los ojos. Los tenía. Las palabras eran una clara confesión de intenciones, la cristalización perfecta de su codicia y su desprecio. Esa grabación no era solo una prueba. Era la bala de plata que necesitaba. La búsqueda comenzó. Desde mi habitación, los oía. No eran silenciosos ni respetuosos. Recorrían la casa a toda velocidad. Oía cómo abrían armarios y arrastraban cajas por el suelo. Buscaban la Biblia con una energía frenética, la energía de quienes buscan tesoros y creen haber encontrado un mapa. Finalmente, oí un grito triunfal de Andrea, que la encontró en un viejo baúl a los pies de su cama. Mi corazón se encogió, no de miedo, sino de una profunda y dolorosa ira. El baúl contenía mis objetos más preciados, mi vestido de novia, las cartas de Henry de su época en el servicio militar y la Biblia familiar. Esa Biblia era más que un simple libro. Su desgastada cubierta de cuero había sido tocada por las manos de mi abuela y su madre antes que ella. Había viajado con mi familia desde el sur profundo hasta el norte durante la Gran Migración. Las páginas de su interior no solo contenían la palabra de Dios, sino un registro manuscrito de cada nacimiento, cada muerte, cada matrimonio en mi familia durante más de 100 años. Era nuestra historia. Era nuestra alma. Uf, Dios mío, es antiguo, oí quejarse a Andrea. Huele a polvo y naftalina. Entonces oí un sonido que me heló la sangre. Era el sonido del libro al ser sujetado por el lomo y sacudido violentamente. Un golpe sordo, un crujido. Imaginé las páginas quebradizas y amarillentas, el registro sagrado de mis antepasados, tratado con una falta de respeto tan profana. Ese solo sonido para mí fue una violación peor que el veneno. No solo intentaban robarme mi dinero. Estaban profanando mi herencia. Por supuesto que no encontraron ninguna póliza de seguro. No había ninguna que encontrar. Pero había algo. Oí la voz de Brendan de nuevo, confundida. Espera, hay un trozo de papel aquí. Hubo un largo silencio mientras leía. Era una nota con la elegante caligrafía de Henry, que yo había puesto dentro de la Biblia años atrás. Una nota que yo misma casi había olvidado. Me sabía la letra de memoria. Para mí, Marian, decía, nuestro mayor legado no está en ninguna póliza ni cuenta bancaria. Está en el corazón y la integridad de nuestro hijo. Espero que siempre lo recuerde. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces lo rompió la voz de Andrea, aguda y quebradiza por la frustración. Eso es inútil. Solo más basura sentimental. No lo sabían, pero la trampa se había cerrado de golpe. El cebo no era una póliza de seguro inexistente. El cebo era su propia personalidad. La trampa estaba diseñada para capturar su verdadera reacción al enfrentarse a la disyuntiva entre el sentimentalismo y la codicia. Y su respuesta, ahora inmortalizada en una diminuta cinta magnética, fue más perfecta, más condenatoria, de lo que jamás podría haber esperado. Llegó el día del juicio final. La reunión estaba fijada para las 2 en la oficina de David Chen, un espacio formal y neutral. Este no era el restaurante informal de nuestra primera reunión. Estaba en una sala de conferencias con una larga mesa de caoba pulida que se sentía tan fría y dura como la verdad que estábamos a punto de revelar. Brendan y Andrea llegaron primero. Entraron con un aire de seguridad y propiedad, como si ya estuvieran a cargo de mis asuntos. Andrea llevaba un grueso portafolios encuadernado en cuero, que pude ver estaba lleno de folletos satinados de residencias de alta gama. Pensaron que este era el acto final, la última reunión superficial donde, con delicadeza pero firmeza,
persuadirían a la confundida anciana para que firmara su sentencia. Me sonrieron, con una sonrisa practicada y paciente, como la que se le ofrece a un niño difícil. Llegué unos minutos después con Sharon a mi lado. Había elegido mi atuendo con cuidado. Llevaba un sencillo pero elegante vestido morado oscuro. Era el color de la realeza, el color de la dignidad. No llegué como víctima. Me senté a la cabecera de la mesa, con Sharon a mi derecha y David a mi izquierda. No dije nada. Simplemente junté las manos sobre la mesa y esperé, tranquila y serena, como una reina observando a un par de conspiradores aficionados a punto de ser desenmascarados. David Chen no perdió tiempo en cortesías. Inició la reunión con una autoridad serena y profesional. Gracias por venir, dijo, con voz incluso antes de que discutiéramos cualquier futuro arreglo para la señora Ellsworth. Hay algunos puntos que debemos aclarar sobre su bienestar actual. Con un clic del ratón, apareció un documento en la gran pantalla al fondo de la sala. Era el informe del psiquiatra geriátrico. La conclusión se mostraba en una fuente grande y negrita, imposible de ignorar. El paciente tiene una capacidad cognitiva sólida y plena. Observé el rostro de Andrea. La sonrisa confiada se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión. Brendan se removió incómodo en su asiento. No se esperaban esto. David no se detuvo. Y ahora continuó, tenemos una grabación que me gustaría que escucharan. Volvió a hacer clic con el ratón. Los altavoces de la sala, que habían estado en silencio, cobraron vida. Y entonces la propia voz de Andrea llenó el aire estéril de la sala de conferencias, nítida y clara. La anciana está completamente loca. Tienes que encontrar esa Biblia. Le diremos que la buscamos y no había nada. Entonces podremos cobrarla nosotros mismos. Nunca notará la diferencia. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Brendan miraba fijamente la mesa pulida como si albergara los secretos del universo. Su rostro, de un rojo intenso y ardiente, parecía estar en ella. Andrea tenía la mandíbula floja, el rostro pálido por la sorpresa. Tartamudeó, mirando desesperadamente de mí a David. Eso es ilegal. No se puede grabar a alguien sin su permiso. Nos grabó ilegalmente. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de David. De hecho, dijo con un tono peligrosamente agradable, la ley en el estado de Oregón exige el consentimiento de una de las partes. Siempre que una de las personas en la conversación esté al tanto de la grabación, es perfectamente legal. Y tu madre, dijo, señalándome. Mi cliente estaba muy al tanto. Dejó que la conversación asimilara la información un momento antes de continuar con su ataque metódico. Deslizó un informe de laboratorio por la mesa. Este es el análisis químico de una bolsita de té proporcionada por mi cliente. Muestra rastros de un sedante sin receta conocido por causar confusión y somnolencia. Luego presentó una declaración jurada firmada por mi vecina de al lado, una dulce señora llamada señora Gabel, quien testificó haber visto a Andrea tirar una caja con nuestras fotos familiares al contenedor de reciclaje. Intentaron reducirme a un diagnóstico, a una cuenta bancaria, a un problema que necesitaba solucionar. Intentaron robarme mi nombre y escribir sobre él su propia historia de avaricia. Pero olvidaron algo esencial. Una mujer forjada en el amor, la fe y el poder perdurable del alimento para el alma sabe que siempre puede reescribir su propio nombre, más brillante, más fuerte y más hermosa que nunca. Sé que cuando nos sentamos juntos así, las historias fluyen como un torrente. Hoy he compartido un trocito de mi corazón contigo, y ahora me sentiría muy honrada de escuchar un trocito del tuyo. Sabes, a veces un simple clic en la pantalla, un me gusta, una suscripción o compartir, puede parecer un gesto pequeño y fugaz para muchos. Pero para mí,
Y para otras voces silenciosas que necesitan ser escuchadas, cada uno de esos clics es una pequeña luz en la oscuridad. Es una forma silenciosa de decir, te veo. Te escucho. Tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles. Un simple clic tuyo es una poderosa muestra de apoyo para mí, y es el motor que me impulsa a compartir estas historias. Después de que contaron la mía, algo cambió en mí. Durante semanas, solo quería que alguien me escuchara. Y ahora que lo has hecho, me doy cuenta de que lo que más deseo es escucharte. Abajo, en la sección de comentarios, me honraría mucho que compartieras un poco de tu historia conmigo. Cuéntame sobre una ocasión en la que te sentiste ignorado. Cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber considerado absurda. O cuéntame sobre un momento en el que encontraste tu fuerza, incluso en lo más discreto y pequeño. Las leeré. Las llevaré conmigo. Porque tu historia importa. Queremos convertir las épocas difíciles en una comunidad donde podamos compartir estas historias desde lo más profundo de nuestro corazón. Sé que tienes tus propias historias privadas que a veces pueden ser difíciles de compartir con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar, para compartir tus alegrías y tristezas. Porque todos tenemos derecho a ser respetados y escuchados. Y si no tienes una historia triste como la que yo viví, por favor, comparte una alegre. Cuéntame sobre una alegría que hayas sentido hoy. Por favor, compártelo conmigo. Sería una gran fuente de motivación para mí y para quienes ven este video, ayudándonos a sanar, a encontrar fe y a encontrar nueva energía en la vida. Si lo ves en televisión, no dudes en buscar mi canal. Vamos, Edades Valientes. Espero de verdad compartir estos sentimientos contigo. Construyamos una comunidad juntos donde podamos compartir nuestras emociones más sinceras. Hagamos de este un lugar donde nos escuchemos mutuamente. Un lugar donde ninguna mujer tenga que sentir que su vida, sus luchas y sus victorias son invisibles. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Significa mucho. ¿Te gustaría compartir tu primera historia conmigo ahora?